Vamos a iniciar en este momento con nuestra primera sesión de este taller de predicación expositiva. El propósito que tenemos a través de este taller es el de tener las herramientas, los conocimientos necesarios para desarrollar una predicación fiel a la palabra de Dios, para desarrollar una predicación expositiva de manera bíblica, de manera exponencial y sobre todo una predicación en la que nosotros permanezcamos siempre fieles a lo que el Espíritu Santo está señalando en cada uno de los textos que nosotros vamos a estar interpretando. Vamos a iniciar con una definición para efectos de ir comprendiendo a lo largo de estas clases, a lo largo de este taller, lo que vamos a ir nosotros desarrollando. Vamos a establecer un primer fundamento a través de un significado que vamos a dar a la predicación expositiva para poder entender lo que es la predicación expositiva, y a partir de este significado que nosotros vamos a desarrollar y vamos a establecer, trabajar a lo largo de este taller. Este taller de predicación expositiva, como tal, como su nombre lo indica, taller de predicación expositiva, obviamente en algún momento de estas sesiones, de estas clases, estaremos desarrollando algunas dinámicas, estaremos obviamente dejando algunas tareas, algunos trabajos de investigación, de exposición, etcétera, y entonces vamos nosotros a tener una mente abierta, una mente con deseos de poder aprender, y pues el propósito realmente es el que el Señor pueda usar la vida de cada uno de nosotros a través de la predicación fiel de su palabra. Entonces, en este sentido, predicación expositiva, nosotros vamos a definirla sencillamente como exponer lo que se encuentra en la Escritura. Sencillamente, predicación expositiva es exponer lo que se encuentra en la Escritura, sacar lo que se encuentra ahí en la Escritura. Primero de Corintios capítulo 2, del versículo 6 al versículo 13, quiero leer algunas partes de estos textos para llamar su atención y hacerles ver algo muy ilustrativo que se está presentando en estos textos. Inicia el versículo 6 diciendo el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, porque es sabiduría de Dios, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mucha atención aquí con esto. Inicia versículos 6 y 7 hablando de la sabiduría de Dios. El versículo 10 ahora nos está diciendo que esa sabiduría de Dios, Dios nos la reveló a través de la tercera persona de la Trinidad, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, además de ser Dios, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, quiero que vean el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no tenemos la sabiduría del mundo, es una sabiduría de Dios la que dice el apóstol Pablo, nos ha sido revelada a nosotros, y dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para poder acceder a esa revelación, a esa sabiduría que Dios ha dado. Y luego versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras con las que enseña el Espíritu Santo. Y aquí quiero en estos textos iniciar y mostrarles
que el Espíritu Santo entonces revela la sabiduría de Dios a través, primero este texto nos está hablando de una inspiración del Espíritu Santo y luego palabras del Espíritu Santo, y estas palabras están consagradas precisamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, la predicación expositiva, como habíamos mencionado, es exponer lo que se encuentra en la Escritura, y la Escritura contiene lo que el Espíritu Santo ha colocado ahí. En ese sentido, predicación expositiva será exponer lo que el Espíritu Santo ha colocado en cada uno de los textos que nosotros estaremos exponiendo, que estaremos sacando, que estaremos proclamando. Entonces, tiene que ver con ser fieles a lo que el Espíritu Santo ha manifestado a través de sus palabras, como dice el apóstol Pablo, y estas palabras han sido colocadas en la Sagrada Escritura, y es a partir de ahí que nosotros entonces vamos a exponer, vamos a predicar expositivamente lo que el Señor nos está hablando. En este sentido, hay solamente dos caminos. Nos vamos a encontrar exponiendo la palabra de Dios. La primera posibilidad que nosotros tenemos, y es la que nosotros a través de este taller queremos asegurar, y con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, poder nosotros permanecer entonces en esta vía. El primer punto sería que podemos nosotros permanecer en lo que el Espíritu Santo ha colocado en la Escritura, que podemos nosotros entonces ser fieles a lo que el Espíritu Santo ha colocado en cada una de las palabras, en cada uno de los textos que tenemos en la palabra de Dios. Y el primer punto entonces es: podemos permanecer en lo que el Espíritu Santo ha colocado en la Escritura. Sin embargo, existe un riesgo, y el riesgo que existe para todo predicador de la palabra de Dios es que podemos apartarnos de lo que el Espíritu Santo ha colocado en la Escritura. Entonces, todo maestro de la palabra de Dios o todo predicador de la palabra de Dios tiene estos dos caminos que puede él realmente tomar la decisión a través de la responsabilidad que él tenga frente a los textos bíblicos, o bien él puede permanecer fiel a lo que el Espíritu Santo está colocando en cada uno de los textos en los que él está trazando la Escritura, está exponiendo la Escritura, o bien tiene el riesgo de poderse apartar de lo que el Espíritu Santo ha colocado en la Escritura y entonces estar predicando lo que el Señor no dijo, estar diciendo lo que el Señor jamás manifestó, y sería una predicación totalmente infiel a la palabra del Señor. A este primer supuesto de permanecer fieles en lo que el Espíritu Santo ha colocado en la Escritura, es lo que básicamente nosotros vamos a estar entendiendo en este taller de predicación. A lo largo de las sesiones que vamos a estar desarrollando, lo vamos a entender como la predicación expositiva. Sencillamente sacar lo que el Espíritu Santo ha colocado ahí en la Escritura. Sencillamente eso será la predicación expositiva. Decir lo que el Señor ha dicho en su Sagrada Escritura, en su palabra. Muy bien, uno de los primeros puntos con los que nosotros vamos a estar trabajando y estaremos estudiando y desarrollando en esta clase y en las siguientes clases será la contextualización. Vamos a entender por un momento qué significa la contextualización. Por contextualización, nosotros necesitamos entender que el texto bíblico, que cualquier texto bíblico, Génesis, Éxodo, Corintios, etcétera, que el texto bíblico se escribió necesariamente en un tiempo, en un idioma, en una forma, en una cultura, en unas circunstancias, en un contexto totalmente específico, en algún momento del tiempo, del espacio, de la historia. Entonces, en este sentido, necesitamos nosotros comprender que el texto bíblico se escribió en un tiempo, en un idioma, en una forma, en una cultura, en un contexto totalmente alejado al nuestro. Y la contextualización es que nosotros entonces, como predicadores, como exponentes de la palabra de Dios, que nosotros podamos compartir
el mensaje de Dios, el texto que tenemos, que nos ocupa a cada uno en diferentes momentos, en diferentes sesiones, el texto que nosotros vamos a predicar, que ese texto que nosotros vamos a compartir, a predicar de manera expositiva, entendiendo que se escribió en un tiempo que no es el tiempo de ahora, en un idioma que no es el idioma de ahora, en una forma que no es la forma de ahora, en una cultura, en unas circunstancias totalmente distintas a las de ahora y distintas incluso a una audiencia a la cual originalmente se escribió. Entonces, en este sentido, vamos a entender que contextualización es presentar el mensaje ahora, presentar el mensaje a nosotros. Y esto, entonces, equivale o se traduce que nosotros vamos a presentar un mensaje, y quiero reiterar en esto, que se escribió en un tiempo, idioma, forma, cultura totalmente distintos. Entonces, vamos a tomar, es como si trasladásemos de ese ayer, de esos ayeres, lo que se escribió en ese momento y presentarlo el día de hoy sin que sufra alguna modificación en su esencia, en su propósito, en su contenido, etcétera, etcétera. Esto entonces sería la contextualización. Ahora, la contextualización es, entonces, quiero que así lo vean, y aparentemente se ve como algo totalmente sencillo. La contextualización es un mensaje, un texto que se escribió el día de ayer, presentarlo ahora, presentarlo a nosotros, presentarlo con un lenguaje, con un entendimiento del día de hoy. Esto sería la contextualización. Ahora, la contextualización realmente representa un serio peligro y realmente ha representado un profundo peligro a través de los años. Precisamente es el propósito de este taller el apartarnos de estos vicios, de estos errores que a través del año se han dado a nombre de la contextualización y a nombre de tratar de predicar la palabra de Dios el día de hoy con un esquema del día de hoy, con un sentido del día de hoy y a lo que muchos llaman una contextualización adecuada, pero realmente no viene a ser nada adecuado y viene realmente a entorpecer una predicación expositiva, una predicación fiel a la palabra de Dios. La contextualización, entonces, como lo hemos presentado, el texto que se escribió en un tiempo, en un idioma, en una forma, en una cultura de hace años, se presentará el día de hoy a nosotros, se presentará ahora. Entonces, esto es contextualización, pero esto representa serios peligros. Por unos momentos hagamos una pequeña pausa para retroceder a través del tiempo y mostrarle algunos aspectos que van ligados a este punto del que yo estoy hablando, de la contextualización. Siglo XIX, siglo XX, en esta transición del siglo XIX al siglo XX, viene en la historia una época conocida como una época liberal, en la que la mente es abierta, en la que muchos se glorían en tener una mente totalmente abierta, se desarrolla un liberalismo en la forma de pensar, en la manera de actuar también. Arriba, entonces, al escenario histórico mundial, arriba un modernismo, un mundo científico totalmente, modernidad, ciencia, se incrementan de una manera impresionante y en esta transición entonces de siglo XIX a siglo XX, en esta época totalmente liberal que se caracteriza por una liberación total, y esta liberación se da gracias a decir: estamos aprendiendo, la ciencia es sobre todo, la verdad que estamos aprendiendo es sobre todo, etcétera. Se quitan muchos esquemas, muchas ideas, muchos mitos, etcétera, y se cree
que se está caminando con pasos firmes, pasos gigantes hacia un desarrollo íntegro en la persona. Entonces, en esta época liberal, aquí nosotros vemos que la Biblia comienza a sufrir algunos pues ataques directos, y desgraciadamente muchos de estos ataques, que si bien en la historia apologética nosotros vemos que estos ataques vienen sobre todo de personajes ateos, pero estos ataques desgraciadamente vienen de dentro, vienen muchas veces de dentro de la comunidad cristiana, entre comillas, y la Biblia comienza a sufrir realmente embates, comienza a sufrir ataques, etcétera. Ahora, la Biblia se llega entonces en esta transición siglo XIX al siglo XX, se llega a una grandiosa pregunta: ¿cómo podemos nosotros interpretar la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros interpretar la Biblia entendiendo que la Biblia se escribió en una época particular, en un momento particular, en unas circunstancias particular, en una cultura, etcétera? ¿Cómo es que nosotros ahora, gente de mente totalmente abierta, poderosa, y que va gradualmente en un progreso impresionante, cómo es que nosotros podemos interpretar la Biblia? ¿Cómo se puede interpretar un libro escrito en el ayer? ¿Cómo lo podemos interpretar en el día de hoy sin que esto pueda representar retroceder, sin que esto pueda representar retraernos en la historia y en la concepción de pensamiento, etcétera? ¿Cómo es que nosotros podríamos interpretar la Biblia? ¿Cómo es que la Biblia del ayer podemos trasladarla al siglo XX, a nuestro mundo moderno, a nuestro mundo científico, ante una mente abierta, ante un liberalismo impresionante? ¿Cómo es que nosotros podemos establecer la palabra de Dios, seguir predicando la palabra de Dios? Y la respuesta que se dio a lo largo de esta transición que estoy exponiendo, se dice, los teólogos y historiadores eruditos llegan a decir que en esta transición se acuña un fenómeno que sucede y que se llama la supernaturalización. ¿Cómo podemos nosotros interpretar la Biblia en el siglo XX, a partir del siglo XX, a partir de un mundo moderno científico, a partir de una época liberal? ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillo, hay que supernaturalizar la Biblia. Y viene este fenómeno a través de la historia conocido como la supernaturalización. ¿Qué significa la supernaturalización? Bueno, lo que significa es que el hombre el día de hoy llega a la conclusión, y por eso yo digo, estos aspectos que suceden en la historia no se dan afuera de la comunidad cristiana, se dan dentro de la comunidad cristiana, entre estudiosos de la Biblia, entre teólogos, etcétera. Ellos son los que comienzan a decir hay que supernaturalizar y llegan a la conclusión de decir no podemos seguir creyendo en lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nosotros necesitamos creer sí en lo que la doctrina del Señor dice, pero hay algunas doctrinas del Señor que ya no van a aplicar para nuestros días, y comienzan unos debates impresionantes. Pero el punto al que quiero llevarles es que en esta transición llegan a decir, bueno, lleguemos al sentido original de la palabra de Dios. Y para llegar al sentido original de la palabra de Dios, dicen, lo que nosotros necesitamos es supernaturalizar. Lo que nosotros necesitamos hacer con la Biblia es reinterpretar el mensaje de la palabra de Dios. No podemos hablar al estilo de Jesús como estaba hablando. Ahora las palabras de Jesús las tenemos que reinterpretar para que nosotros, al hombre moderno, al hombre científico, le podamos presentar
un mensaje bíblico relevante, un mensaje bíblico atrayente, un mensaje bíblico interesante para él. Si le hablamos en los mismos términos, en las mismas composiciones, con las mismas palabras en las que se escribió el texto bíblico, él no, va a rechazar la escritura, y todo lo que tiene que ver con Dios le será algo muy pesado, algo que no va a querer abrazar y algo que no le será totalmente interesante. Entonces vamos a reinterpretar el mensaje de la palabra de Dios. Con el movimiento neortodoxo, y aquí tenemos a un teólogo, Karl Barth, se llega a la siguiente conclusión. Escuchen con mucha atención la conclusión a la que se llega cuando nace el movimiento neortodoxo, y abanderando esta idea, el teólogo Karl Barth. Llegan a esta conclusión y dicen: el texto de la Biblia ha sido corrompido. No se puede determinar la intención original del texto. Estamos entonces en un movimiento neortodoxo donde se llega a la conclusión, donde estudiosos, entre comillas, de la palabra de Dios, teólogos y personas académicas bíblicamente hablando, llegan a la conclusión de decir: bueno, en este momento hemos concluido que el texto de la Biblia está totalmente corrompido. No podemos nosotros penetrar al texto original, al sentido original de la palabra de Dios. No podemos nosotros determinar la intención original del texto. Y esto coloca a través de la historia, nos deja en un sentido totalmente de orfandad, en un sentido totalmente de sequía y de total angustia en cuanto al estudio de la palabra de Dios, porque si el texto de la Biblia ha sido corrompido y no se puede determinar la intención original del texto, entonces, ¿cómo es que se puede llegar al sentido original de la palabra de Dios? O el punto sería que en ese momento, entonces, en esta transición siglo XIX, siglo XX, con este hombre moderno, esta mente liberal, etcétera, la Biblia ahí estaría enfrentando el peor embate de todos los tiempos, en las que incluso dentro de la comunidad cristiana, dentro de los estudiosos bíblicos, llegan a la conclusión y decir: es que no podemos llegar al sentido original de la palabra de Dios. Y surge tres escuelas de pensamiento, o conocido como tres métodos de hermenéutica, a partir de estos tiempos que yo estoy exponiendo, que estoy manifestando. Y se dan estas tres escuelas de pensamiento, estos métodos de hermenéutica. Número 1 es el protestante ortodoxo clásico. Número 2, el religioso histórico. Y número 3, el pensamiento existencial. Ahora, quiero sí mencionar esto así, aunque sea de una manera muy breve, porque sí quiero presentarles la realidad que nosotros hemos vivido a través de la historia, la realidad que nosotros vivimos, y poder entender por qué el día de hoy muchos predicadores son infieles al texto bíblico, son infieles a lo que el Espíritu Santo ha colocado en cada una de las palabras que tenemos en la Biblia. Se desarrollan entonces, tenemos este problema, tenemos este gran conflicto. ¿Cómo es que podemos nosotros llegar al sentido original de la Biblia? Karl Barth está diciendo: ya no se puede, el texto bíblico está corrompido, no se puede llegar, no podemos accesar a la intención original del texto. Vienen entonces estas escuelas de pensamiento, estos métodos de hermenéutica: protestante ortodoxo clásico, religioso histórico y el pensamiento existencial, que es el que tenemos, por desgracia, el día de hoy, de una manera impresionante, de una manera profunda. Vamos a ver el primero: protestante ortodoxo clásico. Los reformadores del siglo XVI, ellos en su hermenéutica, en su estudio de la palabra de Dios, llegan a una conclusión y dicen: el mejor método de interpretación de la Biblia, el mejor método para poder llegar al sentido original de la palabra de Dios, es una escuela gramática histórica. Es decir, la interpretación bíblica
ha de ser lo mejor para arribar a ella de manera adecuada es un estudio histórico profundo, analizar en qué momento se escribió, a quiénes se escribió, qué propósito tenía, etcétera. Un aspecto totalmente histórico y un aspecto totalmente gramático. ¿Qué verbos se utilizaron? ¿Qué palabras se utilizaron? ¿Qué significaban en ese momento? ¿Por qué se usaban esas palabras? Etcétera. Y entonces ellos llegan a esta conclusión y dicen la interpretación bíblica adecuada sería es a través de un estudio histórico gramático, lo cual el día de hoy nosotros lo aplaudimos, lo entendemos y realmente nosotros también mencionamos esto, la mejor manera de interpretar la Biblia es a través de un estudio histórico gramático. Ahora, la reforma, se va dando este movimiento de la reforma, viene esta etapa de época liberal, esta teología liberal de la que les mencioné hace unos momentos, donde el conocimiento va incrementando, el hombre moderno, etcétera. Y entonces, en este momento de la época liberal y de la teología liberal, porque también la teología de alguna manera se libera, desgraciadamente entran estas ideas que hemos estado hablando, el texto se ha corrompido, no podemos llegar a la intención del texto original, etcétera. Y entonces, en esta época de teología liberal, la Biblia del ayer necesitamos nosotros entenderla con los conceptos propios del siglo XX, que es lo que he manifestado hace unos momentos, la supernaturalización o el trabajo de reinterpretar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, viene entonces este movimiento neortodoxo, el texto de la Biblia ha sido corrompido, no se puede determinar la intención original del texto, y entonces aquí tenemos ese gran problema. Echan a un lado, dicen no es la solución, no es ir a la historia, no es ir a la gramática, etcétera, como lo vamos a ver ahorita en algunos momentos. Viene la otra escuela, religioso histórico. Bajo esta escuela se toman aspectos tanto religiosos como históricos para la interpretación bíblica, pero viene esta última, que es la que nos interesa para efectos de esta clase, el pensamiento existencial, conocido por algunos autores como la nueva hermenéutica. Y realmente pues conocida por muchos predicadores el día de hoy como la nueva forma de la predicación el día de hoy. Este pensamiento existencial tiene una influencia impresionante hasta nuestros días. Ahora, vemos nosotros este esquema, este problema que hemos visto a través de la historia en esta transición siglo XIX, siglo XX, esta época liberal, una teología también que se libera, una teología liberal. Vamos a reinterpretar el mensaje, vamos a presentar el mensaje atractivo para el hombre moderno, etcétera. Pero dicen los teólogos, tenemos un problema, el sentido original del texto bíblico está corrompido, no podemos arribar al sentido original del texto, decía Karl Barth y el movimiento neortodoxo. Entonces, en este momento de la historia surge la pregunta, ¿qué camino podemos nosotros seguir para interpretar la Biblia entonces? Si el sentido original de la Biblia está corrompido, esto significa que la Biblia estaría contradiciendo la primera y fundamental regla de la hermenéutica, que la misma Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, si tenemos este problema, ¿qué camino podemos nosotros seguir para interpretar la Biblia? Y entonces se llega a la grandiosa conclusión de decir, hagamos a un lado la historia, quitemos aspectos históricos, porque esos aspectos históricos se quedaron ahí en la historia, se quedaron ahí en el ayer, no tienen nada que ver con nosotros el día de hoy. Hagamos a un lado la historia, vivamos, desarrollemos una teología sin tiempo. No la teología del siglo I, no la teología del siglo XIX, no la teología del siglo XX para no tener problemas, porque incluso esta supernaturalización, si el Señor no regresa y vivimos por muchos años más, llegará un momento en el que se va a supernaturalizar lo que ya se había supernaturalizado y sería una supernaturalización de lo supernaturalizado y estaríamos cada vez más lejos del sentido original que la palabra de Dios nos estaba dando
desde un principio. Entonces dicen, hagamos a un lado la historia, teología sin tiempo. Y a partir de esa teología sin tiempo, que es la que tenemos el día de hoy, escuchen con mucho cuidado, la interpretación de la palabra de Dios. Es decir, el sentido original del texto bíblico está corrompido, ya no podemos accesar a la Biblia a través de la Biblia. ¿Cómo podemos accesar entonces ahora a esa interpretación? Muy sencillo, a través de una interpretación en línea vertical. ¿Qué significa esto? Que ahora Dios es quien me va a hablar a mí. Ahora es Dios quien me habla. Es Dios y yo de una manera totalmente vertical. Entonces, Dios me habla bajo una experiencia existencial. Obviamente, en esta experiencia existencial, pues abunda el emocionalismo, la sensualidad, etcétera. Pero entonces aquí se termina ese problema. Si Karl Barth nos está diciendo que el texto se ha corrompido, si el movimiento neortodoxo nos está diciendo que el sentido original del texto se ha corrompido, es decir, se cerraron las puertas de la misma Biblia para accesar a la Biblia, muy sencillo, vamos con el autor de la Biblia y que sea Dios quien nos muestre su palabra, quien nos interprete lo que Él quiere decir en su palabra. Y entonces arribamos a los momentos en los que ya no es así dice el Señor, sino que ahora es así me dice el Señor a mí. Ahora no es lo que la palabra de Dios está diciendo, no es así dice el Señor en su palabra, ahora es así me dijo a mí el Señor bajo una experiencia existencial. Ya no es entonces el estudio, ya no necesitamos escudriñar la escritura, ya no necesitamos nosotros estar escarbando en la escritura, investigando, ya no necesitamos de herramientas como la hermenéutica, la exégesis, la eisegesis, etc. No, eso finalmente el texto está corrompido. No vas a llegar a ninguna verdad aunque trabajes como un minero escarbando y buscando los tesoros de la palabra de Dios. No, lo de ahora es Dios me habla de manera directa. Dios me habla sin abrir ni siquiera la Biblia, sin leer la Biblia. Este es el peligro, la vergüenza que tenemos el día de hoy en muchos púlpitos. Se está predicando una predicación bajo una experiencia totalmente existencial. Muy bien. Contextualización, entonces, para ir cerrando esta primera clase, y de hecho es lo que hemos presentado en esta clase, la contextualización para arrancar, para comenzar a desarrollar la predicación expositiva. Contextualización, entonces, como hemos mencionado, el texto se escribió en un tiempo, en un idioma, en una forma, en una cultura particulares. Y la contextualización significa que entonces yo voy a predicar este texto escrito bajo estas características, pero lo voy a predicar, lo voy a exponer, lo voy a sacar ahora y para nosotros. Obviamente será ya en otro tiempo, en otro idioma, en otra forma, en otra cultura, pero no voy a sacrificar lo que el Espíritu Santo colocó ahí en ese momento en que se escribió ese texto. Y este paso, este salto de la contextualización ha representado un serio peligro a través de los años. Como de manera muy breve les expuse algunos aspectos históricos que hemos vivido a lo largo de nuestra historia universal. Muy bien. Ahora, estos peligros, y los vamos a empezar a desarrollar en la siguiente clase, estos peligros de una inadecuada contextualización o el peligro de la mala contextualización lo podemos nosotros y lo vamos a entender como una adhesión ciega. Una adhesión ciega, una inadecuada contextualización nos llevará a una predicación impresionista, a una predicación ebria,
y nos llevará a una predicación totalmente inspirada. Son tres estilos de predicación, son tres variantes, son tres formas en las que se está predicando el día de hoy. Una predicación totalmente impresionista, una predicación ebria, una predicación inspirada. Lo estaremos explicando de manera puntual en la siguiente clase una por una para poder nosotros comprender. Lo que quiero con lo que se queden en esta primera clase es que el día de hoy se predica de manera impresionista, de manera ebria, de manera inspirada, porque se tiene una adhesión totalmente ciega a la contextualización, porque se ha renunciado al estudio de la palabra de Dios, porque se ha dicho, no, a mí Dios me habla. Y aquellas personas, sobre todo cuando yo escucho que dicen el Espíritu me dijo a mí, el Espíritu me dijo a mí, Dios me dijo a mí, y sé que son personas que no leen y estudian la Biblia, en verdad el día de hoy veo una gran necesidad de regresar al texto bíblico, de ser fieles a lo que Dios ha establecido ahí. Entonces, esta adhesión ciega, una muy mala contextualización de la palabra de Dios, está dando predicadores impresionistas, ebrios e inspirados, ¿sí? Y cada una de esta forma de predicación, cada una de estas predicaciones implica no ser fieles al texto que se está predicando. Es decir, implica que no están sacando lo que se encuentra en la Escritura, sino lo que viene de su propia experiencia, de su experiencia existencial, de Dios me dijo esto, yo sentí esto, etcétera, y no están entonces proclamando las palabras que el Espíritu Santo proclamó en cada uno de los textos que el día de hoy están predicando ellos. Entonces, concluimos esta primera sesión con estas dos vertientes. Tienes un camino, y este camino puede ser que tú permanezcas fiel a lo que el Espíritu Santo ha colocado en la Escritura, que desarrolles una predicación expositiva lo más bíblico, lo más adecuado posible, o bien si no cuidas tu tarea como proclamador de la palabra de Dios, puedes apartarte de lo que el Espíritu Santo ha colocado en la Escritura. Y puede ser que en algún momento tú estás predicando lo que Dios nunca dijo, y te estás alejando cada vez más y más de lo que el Espíritu Santo inspiró en cada uno de los textos que tú estás compartiendo, que tú estás predicando. Entonces tenemos estos dos rumbos. Yo espero que nosotros tomemos la decisión de decir, quiero esforzarme, quiero estudiar para permanecer fiel a lo que el Espíritu Santo ha colocado en la Escritura. Muy bien, vamos a concluir esta primera clase. Siguiente semana estaremos desarrollando la siguiente sesión, y vamos entonces a terminar y vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder pasear por unos momentos a través de la historia, la cual realmente es apasionante, es deleitante a transitar a través de las letras de la historia y ver a través de la historia pues cómo se han apartado de una interpretación fiel de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor y que el Señor nos mantenga en su mano, nos guarde. Y el día de mañana, si hemos de predicar su palabra, que la prediquemos permaneciendo fieles a lo que Él ha colocado ahí. Señor, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, que nos has dado de tener este taller de predicación expositiva, el cual estamos iniciando hoy, y lo ponemos en tus manos para que tú lo dirijas, Señor. Pero Dios Santo, ayúdanos a tener amor por tu palabra. Ayúdanos a tener un peso de responsabilidad en cuanto a tu palabra, Señor, y ayúdanos a comprender a través de estos situaciones que hemos visto a través de la historia, cómo el hombre ha llegado a la conclusión de decir hay que supernaturalizar, hay que reinventar el mensaje. Y esto es como decir Dios se equivocó, Dios es temporal, Dios es un Dios del ayer, no un Dios de el hoy, cuando tú eres Señor eterno, eres el eterno Dios, el sabio Dios, y Dios Santo, tu palabra es atemporal totalmente. Señor, ayúdanos a comprender a través
de la historia, Señor, tener este sentido de responsabilidad, de defensa de la fe y, Señor, tomar decisiones, tomar las riendas, tomar el camino de la investigación, del estudio, del esfuerzo. Dice tu palabra en el libro de Proverbios que busquemos de una manera fuerte la sabiduría y, Señor, tú das la sabiduría a aquellos que la buscan, a aquellos que se esfuerzan en buscarla. Señor, ayúdanos a poder ser portadores de tu palabra, Señor, a poder comprender estos aspectos que tú nos vas a estar presentando a lo largo de estas clases, Señor. Corrige lo que necesita ser corregido, Señor, en nuestra predicación, en nuestra exposición, y ayúdanos, Señor, a poder desarrollar este santo llamado de la proclamación de tu palabra de manera adecuada, de manera fiel. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.